Hay cosas que si las aceptas, te encadenan. Cosas que aunque parezcan insignificantes, terminan quitándote la paz, la claridad y el poder sobre tu propia vida. La mayoría de las personas las reciben sin cuestionarlas, permitiendo que el mundo dicte su destino. Pero tú no eres la mayoría. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que ha llegado el momento de cortar esas cadenas. De adoptar una mentalidad inquebrantable. De dejar de ser una marioneta de las opiniones ajenas, del miedo, del ego y de todo aquello que intoxica la mente. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Es un arma, y hoy aprenderás a usarla. Este audiolibro es directo, sin rodeos. No te daré discursos vacíos ni palabras bonitas. Solo lo que realmente funciona. Lo que transformará tu mentalidad. Lo que aprenderás aquí no es opcional. Es necesario. Si quieres recuperar el control de tu vida, sigue escuchando. Publicado por El Poder del Audiolibro. Capítulo 1. Veneno disfrazado. No recibas la opinión de quienes no admiras. No puedes permitir que las palabras de quien nunca ha construido nada, destruyan lo que estás construyendo. Vivimos en un mundo donde todos tienen una opinión sobre lo que deberías hacer, pero pocos tienen resultados que respalden sus palabras. El estoicismo nos enseña a filtrar lo que entra en nuestra mente con la misma disciplina con la que un guerrero cuida su armadura. Porque una sola grieta puede significar el final. Aquí aprenderás por qué la opinión de muchos es veneno disfrazado, como la necesidad de aprobación debilita tu autodisciplina y de qué manera separar la retroalimentación útil del ruido tóxico. 1. ¿Por qué aceptar críticas de quienes no han logrado nada? Epicteto dijo, si alguien te habla mal, recuerda que habla desde su propia percepción de la realidad, no desde la verdad absoluta. La mayoría opina desde la frustración, no desde la sabiduría. Quien nunca ha construido nada, quien no ha tomado riesgos, quien no ha hecho sacrificios, suele criticar porque es más fácil destruir que crear. El juicio ajeno suele reflejar sus propias limitaciones. La gente proyecta sus miedos y fracasos en los demás. Alguien que no se atrevió a perseguir sus sueños, te dirá que tú tampoco puedes. Filtra, ¿seguirías su ejemplo? Si no cambiarías tu vida por la suya, ¿por qué aceptar su opinión? Aprende a escuchar solo a aquellos cuyos valores y logros respetas. Ejercicio práctico. Cuando alguien te critique, hazte esta pregunta, ¿cambiaría mi vida por la de esta persona? Si la respuesta es no, ignora su opinión. 2. Cómo la validación externa destruye tu autodisciplina. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, escribió, no pierdas más tiempo discutiendo cómo deberías ser un buen hombre. C1. Cuando buscas aprobación, dejas de guiarte por tus principios. Te vuelves dependiente de la validación externa y pierdes la claridad sobre lo que realmente quieres. Cada vez que te moldeas para encajar, te alejas de tu esencia. Quien vive buscando la aprobación de los demás, termina viviendo una vida diseñada por otros. La autodisciplina requiere independencia mental. Si dejas que las opiniones de los demás dicten tus decisiones, nunca desarrollarás la fortaleza interna necesaria para perseverar cuando nadie te apoye. Ejercicio práctico. Durante un día completo, toma decisiones sin consultar a nadie. Confía en tu criterio. Observa cómo te sientes al final del día. 3. Aprende a diferenciar la retroalimentación útil del ruido inútil. Séneca escribió, prefiero la crítica de una persona sabia, que la alabanza de 1000 necios. La crítica constructiva viene de quienes quieren verte crecer, no fracasar. Un mentor, un amigo honesto, o alguien con experiencia te señalará errores, pero con la intención de ayudarte. El ruido inútil es emocional, impulsivo y destructivo. Comentarios como, eso nunca funcionará, o no eres lo suficientemente bueno, suelen venir de la envidia o el miedo ajeno.
Aprende a preguntarte, ¿esta opinión me hace mejor? Si una crítica te ayuda a mejorar, acéptala. Si solo busca desmotivarte, ignórala. Ejercicio práctico: la próxima vez que recibas una crítica, pregúntate, ¿esto me ayuda a crecer o solo me distrae? Si no te impulsa, deséchala sin remordimiento. La opinión de los demás solo tiene poder si tú se lo das. Escucha solo a quienes han recorrido el camino que tú deseas seguir. Y recuerda, lo que realmente importa no es lo que piensan los demás, sino lo que tú eliges creer de ti mismo. Capítulo 2. Cadenas invisibles. No aceptes el miedo de los demás. El miedo de otros no tiene por qué convertirse en el tuyo. El miedo es contagioso. A veces no nos damos cuenta, pero las inseguridades de quienes nos rodean terminan moldeando nuestras decisiones. Nos enseñan a evitar riesgos, a conformarnos, a no desafiar lo establecido. Pero el estoicismo nos da una herramienta clave, la capacidad de distinguir entre lo que realmente nos amenaza y lo que solo es una sombra proyectada por el miedo ajeno. Hoy aprenderás cómo las inseguridades de otros pueden encadenarte sin que lo notes, la manera en que los estoicos enfrentaban el temor irracional y cómo blindarte contra la ansiedad colectiva. 1. ¿Cómo las inseguridades ajenas moldean tu destino sin que lo notes? Epicteto dijo: no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. El miedo de los demás suele disfrazarse de consejo. Frases como, es demasiado arriesgado, o eso no es para alguien como tú, reflejan más la mentalidad de quien las dice que la realidad. Si aceptas los miedos de otros, vivirás según sus limitaciones. Un padre que nunca se atrevió a emprender, te dirá que busques seguridad. Un amigo que no se atreve a salir de su zona de confort, te advertirá sobre los peligros de intentarlo. El miedo se transmite como un virus. Si pasas tiempo con personas llenas de temor, poco a poco su mentalidad se convertirá en la tuya, sin que lo notes. Ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te advierta sobre algo, pregúntate, ¿esto es realmente peligroso o solo refleja su miedo? 2. La técnica estoica para desafiar cualquier temor irracional. Marco Aurelio escribió, si te enfrentas a algo con miedo, ya has sido derrotado. Identifica el peor escenario posible. El miedo se alimenta de la incertidumbre. Pregúntate, ¿qué es lo peor que realmente podría pasar? Entrena tu mente para aceptar cualquier resultado. Si aceptas que podrías perder y aún así sigues adelante, el miedo pierde poder sobre ti. Enfrenta el miedo a pequeña escala. Séneca practicaba voluntariamente la incomodidad, pasar frío, vestir ropa sencilla, ayunar, para demostrarle a su mente que podía soportar cualquier dificultad. Ejercicio práctico. Oyas algo que te incomode o que normalmente evitas por miedo. Demuestra a tu mente que es más fuerte de lo que cree. 3. Aprende a ser inmune a la ansiedad colectiva. Los estoicos enseñaban que la mayoría de los miedos no son propios, sino adoptados. La ansiedad social, las crisis económicas, los problemas globales, muchas veces, lo que realmente nos afecta no es la situación, sino cómo reaccionamos a ella. La multitud siempre reacciona con pánico. Tú no. Cuando veas a otros entrar en crisis, pregúntate, ¿estoy reaccionando o simplemente copiando su miedo? La mayoría se preocupa por cosas que no puede controlar. Séneca decía que el sufrimiento es doble cuando nos preocupamos por lo inevitable. Aprende a diferenciar lo que puedes cambiar de lo que no. La calma es un superpoder. En tiempos de caos, quien se mantiene sereno tiene una ventaja. Ejercicio práctico. Durante un día, ignora completamente las noticias y redes sociales. Observa cómo cambia tu estado mental cuando dejas de absorber la ansiedad colectiva. El miedo de los demás no es tuyo. No lo aceptes. No dejes que su visión limitada del mundo defina lo que puedes o no puedes hacer.
Capítulo 3. El peso del pasado. No cargues culpa que no te pertenece. No eres responsable de todo lo que otros te hacen sentir. La culpa es una de las cadenas más pesadas que una persona puede cargar. Muchas veces, ni siquiera es nuestra, pero la aceptamos porque nos han enseñado que es nuestra obligación llevarla. El estoicismo nos recuerda que solo debemos responsabilizarnos por aquello que realmente está en nuestro control. Hoy aprenderás cómo la culpa manipulada te convierte en prisionero, aprenderás a soltar lo que no puedes cambiar y practicarás un método para liberarte del peso innecesario. 1. Cómo la culpa manipulada te hace prisionero. Séneca escribió: nos preocupamos más de lo necesario cuando nos atormentamos por lo que ya pasó. Algunas personas usan la culpa como herramienta de control. Frases como, después de todo lo que hice por ti, o si realmente me quisieras, harías esto. Buscan manipular tus decisiones a través del sentimiento de deuda. El pasado no puede corregirse, pero sí puede esclavizarte. Cargar culpa por errores pasados o situaciones fuera de tu control solo te mantiene atrapado en lo que ya no puedes cambiar. Tú decides qué emociones aceptas. Si alguien intenta hacerte sentir culpable por algo que no fue tu responsabilidad, recuerda, su percepción no define tu realidad. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas culpa, pregúntate, ¿realmente hice algo malo o solo me están manipulando para que lo crea? 2. Aprende a soltar lo que no puedes cambiar con la mentalidad estoica. Epicteto enseñó: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La clave está en saber diferenciarlas. El pasado es un hecho, no un problema. No puedes modificar lo que ya sucedió, pero sí puedes cambiar la historia que te cuenta sobre ello. Deja de pelear con fantasmas. Muchos se torturan preguntándose, ¿y si hubiera hecho esto diferente? Pero el pasado no responde preguntas. Acepta y sigue adelante. Lo que importa es cómo actúas ahora. Un estoico no gasta energía en lamentarse. Aprende de la experiencia y utiliza ese aprendizaje para mejorar el presente. Ejercicio práctico: escribe en una hoja un error o culpa del pasado. Léelo en voz alta y luego rómpelo. Simbólicamente, estás destruyendo la carga que ya no necesitas llevar. 3. Un ejercicio práctico para liberarte del peso innecesario. El estoicismo es acción, no solo reflexión. Para dejar atrás la culpa que no te pertenece, prueba este método. 1. Identifica la culpa que cargas, escríbela en una frase clara y concisa. 2. Analiza si realmente es tuya, pregunta, ¿pude haber hecho algo diferente? ¿Realmente soy responsable o alguien me ha hecho sentir así? 3. Decide soltarla, dite a ti mismo, esto ya no me pertenece. No tiene poder sobre mí. 4. Sella el compromiso con una acción, puede ser romper la nota, escribir una carta que nunca enviarás o simplemente respirar profundamente y visualizar cómo esa culpa desaparece. La culpa que no es tuya no debe ser tu carga. El estoicismo nos enseña que solo podemos actuar en el presente, no enmendar el pasado. Capítulo 4. El cáncer de la mente. No permitas la queja en tu vida. Quejarse es admitir que has renunciado al control. La queja es un veneno silencioso. Parece inofensiva al principio, pero se extiende hasta contaminar la mente, robándote energía, iniciativa y claridad. Los estoicos lo sabían: cada vez que te quejas, refuerzas la idea de que eres víctima en lugar de protagonista de tu propia vida. Hoy aprenderás por qué la queja es el lenguaje de los impotentes, cómo convertir cualquier obstáculo en una oportunidad y un método estoico para cambiar tu mentalidad en segundos. 1. La queja es el lenguaje de los impotentes. Aprende a erradicarla. Marco Aurelio escribió: si algo externo te causa sufrimiento, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Quejarse es declarar que el problema está fuera de tu control.
Cuando te quejas, refuerzas la creencia de que eres víctima de las circunstancias en lugar de alguien capaz de cambiarlas. La queja drena tu energía y la de los demás. La gente exitosa resuelve problemas, la gente mediocre los lamenta. Elimina la queja de tu vocabulario. En lugar de decir, esto es injusto, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Ejercicio práctico. Un día entero sin quejas. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, reformula tu pensamiento en una acción concreta. 2. Cómo transformar cualquier problema en una oportunidad de crecimiento. Séneca escribió: los obstáculos fortalecen la mente, así como el esfuerzo fortalece el cuerpo. El problema no es el obstáculo, sino cómo lo interpretas. Un problema puede ser un castigo o una lección, dependiendo de cómo lo enfoques. Cambia tu pregunta interna. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, di, ¿cómo puedo usar esto para mejorar? Los problemas son entrenamiento mental. Si los enfrentas con la actitud correcta, cada dificultad te hará más fuerte y más sabio. Ejercicio práctico. Escribe un problema actual y encuentra al menos 3 formas en que puede beneficiarte o enseñarte algo. 3. Un método estoico para cambiar la narrativa de tu vida en segundos. Epicteto enseñó: no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu destino. Cuando enfrentes un desafío o una molestia, usa este método estoico para reescribir la historia en tu mente. 1. Identifica la queja. ¿Qué es lo que te está molestando? Escríbelo en una oración simple. 2. Desafía tu interpretación. Pregunta, ¿realmente es tan grave? ¿Estoy exagerando? ¿Hay una forma de verlo de manera positiva? 3. Reformula la situación. En lugar de, esto es un problema, di esto es un desafío que me hará crecer. 4. Toma acción inmediata. En vez de quedarte atrapado en la queja, da un pequeño paso para solucionar o aceptar la situación. Ejercicio práctico. Cuando algo te irrite o frustre, di en voz alta, esto es un entrenamiento para mi mente. Lo aprovecharé. La queja es un ancla que te mantiene atrapado en la mediocridad. Los estoicos entendieron que cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Tienes 2 opciones: gastar energía en lamentarte o usarla para fortalecerte. Solo una de ellas te llevará a la grandeza. Capítulo 5. Enemigos. No te envenenes con el rencor. Aferrarse al rencor es beber veneno y esperar que el otro muera. El rencor es un enemigo silencioso que no destruye a quien te hizo daño, sino a ti. Cada vez que revives una ofensa en tu mente, le das más poder a la persona que te lastimó. Pero el estoicismo enseña que el control de nuestras emociones está en nuestras manos. Hoy aprenderás cómo el resentimiento te convierte en prisionero, la técnica estoica para liberarte del enojo y la venganza, y un ejercicio práctico para recuperar el control de tus emociones en solo 5 minutos. 1. Como el resentimiento te hace esclavo de quien te lastimó. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cada vez que piensas en la ofensa, sigues entregando poder a quien te hizo daño. Mientras sigas obsesionado con la herida, el agresor sigue influyéndote. El rencor es una carga que solo tú llevas. La otra persona sigue con su vida, mientras tanto, tú te envenenas con pensamientos negativos. La paz no viene de la venganza, sino de la indiferencia. Un estoico no se preocupa por lo que no puede controlar, y eso incluye el pasado y las acciones de los demás. Ejercicio práctico. Escribe el nombre de alguien que te haya lastimado y pregúntate, ¿qué gano al seguir pensando en esta persona? 2. Aprende la técnica estoica para neutralizar el enojo y la venganza. Séneca escribió: un gran hombre demuestra su grandeza, tratando con desprecio las injurias. Cuando sientas rencor o enojo, usa esta técnica estoica para neutralizarlo. Cambia la perspectiva. Pregunta,
¿realmente vale la pena gastar mi energía en esto? Recuerda que todos actúan según su nivel de conciencia. Epicteto decía que la ignorancia es la causa de la maldad. No todos han desarrollado la sabiduría o el autocontrol. Elige la indiferencia como respuesta. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en decidir no dejar que algo te afecte. Ejercicio práctico. Ante cualquier ofensa, repite mentalmente, soy más grande que esto. No merece mi atención. 3. Ejercicio práctico. Conviértete en dueño de tus emociones en 5 minutos. Si sientes enojo o resentimiento, haz este ejercicio. 1. Respira profundamente por 30 segundos. Inhala lentamente, sostén el aire y exhala con calma. 2. Identifica el sentimiento, di en voz alta, estoy sintiendo enojo, pero no soy mi enojo. 3. Cambia la narrativa, pregunta, ¿esta emoción me beneficia o me destruye? 4. Despréndete de la emoción, imagina que el resentimiento es un objeto en tus manos. Visualízate soltándolo y dejándolo ir. 5. Toma una acción estoica, en lugar de pensar en venganza o rencor, usa esa energía para algo productivo. El rencor no daña a quien te lastimó, te daña a ti. Ser esclavo de la venganza es vivir atado al pasado. El estoico no busca castigar a los demás, sino fortalecerse a sí mismo. Hoy libérate del peso del resentimiento y recupera tu poder. Capítulo 6. El espejismo del control. No intentes cambiar a nadie. Intentar cambiar a alguien es como tratar de detener el viento con las manos. Una de las mayores fuentes de frustración humana es querer que los demás sean diferentes, más comprensivos, más responsables, más amables. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad simple y poderosa, solo puedes controlar tu propia mente y acciones. Hoy aprenderás por qué tratar de cambiar a otros es una batalla perdida, cómo el verdadero cambio empieza contigo, y cómo la aceptación radical te dará el poder que siempre buscaste. 1. ¿Por qué tratar de cambiar a otros es una batalla perdida? Epicteto enseñó, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La sabiduría está en saber diferenciarlas. Las personas cambian solo cuando ellas quieren. No importa cuánto te esfuerces, nadie cambiará si no está listo para hacerlo. Intentar cambiar a otros genera frustración y conflictos. En lugar de invertir energía en algo que no controlas, enfócate en tu propio crecimiento. Aceptar la realidad te da paz. En lugar de forzar a otros a ser diferentes, aprende a relacionarte con ellos tal como son. Ejercicio práctico. Piensa en alguien a quien quisieras cambiar. Pregúntate, ¿qué pasaría si aceptara a esta persona tal como es? 2. La única persona que realmente puedes transformar. Tú mismo. Marco Aurelio escribió, si te perturba el comportamiento de otro, recuerda que el problema está en tu percepción, no en la persona. Enfócate en tu propio desarrollo. Cuando tú mejoras, inspiras a otros a hacer lo mismo, sin necesidad de presionarlos. Tu reacción es lo único bajo tu control. No puedes controlar a los demás, pero sí cómo respondes a ellos. El verdadero poder está en liderar con el ejemplo. Sé la persona que quisieras que los demás fueran, y deja que sus propias decisiones hagan el resto. Ejercicio práctico. Escribe una característica que te frustra en alguien más, y luego pregúntate, ¿estoy libre de este mismo defecto? 3. Cómo la aceptación radical te dará el poder que siempre buscaste. Séneca decía, el primer paso hacia la tranquilidad es aceptar las cosas tal como son, no como deseas que sean. La aceptación no significa resignación. No se trata de permitir abusos o injusticias, sino de dejar de pelear con la realidad. Cuando aceptas, recuperas energía mental. En lugar de desperdiciarla en expectativas imposibles, la usas para fortalecer tu propio carácter. El verdadero control es interno.
Cuando dejas de tratar de controlar a otros, descubres que siempre tuviste el poder de controlar tu propia vida. Ejercicio práctico: cuando sientas frustración por alguien, di en voz alta: acepto a esta persona tal como es y me enfoco en lo que sí puedo cambiar, mi reacción. Intentar cambiar a los demás es una ilusión que solo causa sufrimiento. El estoico entiende que el verdadero cambio empieza dentro de sí mismo. Deja de perder tiempo tratando de modificar a otros y usa esa energía en tu propio crecimiento. Cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor también lo hace. Capítulo 7. Monedas envenenadas. No aceptes favores con cadenas ocultas. Algunas manos que dan no buscan ayudar, sino atar. No todos los favores son actos de generosidad. A veces, lo que parece un gesto amable es, en realidad, una moneda envenenada con expectativas, manipulación y control. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de la autosuficiencia y de aprender a rechazar lo que compromete nuestra independencia. Hoy aprenderás cómo identificar favores con segundas intenciones, el valor de la autosuficiencia y la clave para decir no sin culpa ni explicaciones. 1. Identifica cuando un favor es una trampa. Séneca advirtió: nada es más peligroso que un favor que no pediste y que no puedes devolver. Todo favor tiene un precio. Pregunta siempre: ¿qué espera esta persona a cambio? Los favores como herramientas de control. Algunos favores no buscan ayudar, sino generar dependencia. Cuidado con la falsa gratitud. Si sientes que ahora debes algo, el favor no fue un regalo, fue una trampa. Ejercicio práctico. Piensa en un favor que hayas aceptado y pregúntate: ¿fui libre después de aceptarlo, o terminé sintiéndome obligado? 2. El principio estoico de la autosuficiencia, para una vida sin deudas emocionales. Epicteto enseñó: si no necesitas nada de los demás, eres verdaderamente libre. Cuanto menos dependas, más dueño de ti mismo serás. La autosuficiencia es el camino a la libertad. Recibir ayuda está bien, pero no a cualquier precio. Acepta solo lo que no comprometa tu autonomía. Las deudas emocionales son más costosas que las materiales. No vendas tu paz por comodidad o conveniencia. Ejercicio práctico: identifica un área donde dependas demasiado de otros, y pregúntate: ¿cómo puedo ser más autosuficiente aquí? 3. Cómo decir no sin culpa ni explicaciones. Marco Aurelio escribió: la única forma de ser respetado es aprender a respetarte a ti mismo. Decir no es proteger tu libertad. No tienes que aceptar todo por miedo a desagradar. No des explicaciones innecesarias. Un simple no, gracias, es suficiente. La firmeza genera respeto. Cuando eres claro en tus límites, los demás aprenden a respetarlos. Ejercicio práctico: la próxima vez que te ofrezcan algo que no quieres, di no, gracias, y no agregues ninguna justificación. Observa cómo se siente tomar el control. No todo favor es un regalo, algunos son trampas disfrazadas. La autosuficiencia te da libertad, y la habilidad de decir no te protege de manipulaciones. Aprender a rechazar lo que no te conviene no te hace egoísta, te hace sabio. Capítulo 8. Tiempo robado. No regales tu atención a lo que no lo merece. Lo que das con tu atención, lo das con tu vida. Cada minuto que inviertes en algo, es un minuto que jamás recuperarás. Sin embargo, vivimos en un mundo diseñado para distraernos y robarnos lo más valioso que tenemos, el tiempo. El estoicismo nos enseña que la clave para una vida plena es dirigir nuestra atención solo a lo que realmente importa. Hoy entenderás por qué tu tiempo es tu recurso más valioso, cómo la sociedad moderna te condiciona al desperdicio y la estrategia estoica para recuperar el control de tu atención y agenda mental. 1. El recurso más valioso que posees, tu tiempo. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo,
sino que desperdiciamos mucho. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Puedes ganar dinero, pero jamás recuperarás los minutos perdidos. Cada distracción es un robo silencioso. Cada notificación irrelevante, cada chisme y cada discusión inútil te quita parte de tu vida. Tu enfoque define tu destino. En lo que pones tu atención, defines quién eres y quién serás. Ejercicio práctico. Anota 3 cosas en las que invertiste tiempo hoy. Pregunta, ¿realmente valió la pena? 2. Cómo la sociedad moderna te programa para el desperdicio. Marco Aurelio aconsejaba, no desperdicies lo que queda de tu vida en distracciones innecesarias. Las redes sociales, la publicidad y el entretenimiento superficial están diseñados para capturar tu atención. El miedo a perderse algo, FOMO, te hace esclavo del contenido irrelevante. Si no decides en qué enfocar tu tiempo, alguien más lo decidirá por ti. Ejercicio práctico, identifica una actividad que absorba tu atención sin aportar valor y redúcela por un día. 3. Estrategia estoica, para recuperar el control de tu agenda mental. Epicteto enseñó, no puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes a ello. Define lo que realmente importa en tu vida. Haz una lista de tus prioridades y úsala como filtro para tus decisiones diarias. Establece fronteras mentales. Decide horarios específicos para distracciones y mantén la disciplina. Aprende a ignorar sin culpa. No todo merece tu atención, aprende a decir, esto no me aporta, paso de largo. Ejercicio práctico. Antes de gastar tiempo en algo, pregúntate, ¿esto me acerca a mis objetivos o solo me entretiene? El tiempo que regalas a lo trivial es tiempo que le quitas a lo esencial. En un mundo diseñado para robar tu atención, la disciplina estoica es la clave para vivir con propósito. Decide hoy en qué vas a enfocar tu vida, antes de que alguien más lo haga por ti. Capítulo 9. ¿La prisión del qué dirán? No aceptes la expectativa ajena. Vivir según la opinión de los demás es morir antes de tiempo. Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación. Vestir como dicta la moda, pensar como el grupo y actuar para complacer a otros. Pero el estoicismo nos muestra que depender de la validación ajena es una prisión mental que destruye nuestra autenticidad y felicidad. Hoy aprenderás cómo el deseo de encajar te roba libertad, porque los estoicos ignoraban la opinión pública y un ejercicio práctico para fortalecer tu independencia emocional. 1. Como el deseo de encajar te roba autenticidad y felicidad. Séneca escribió, si vives según la opinión ajena, siempre serás esclavo. La aprobación externa es un pozo sin fondo. Nunca será suficiente porque cada persona tiene una expectativa diferente sobre ti. Perderás tu identidad si intentas complacer a todos. Al vivir según los estándares de otros, dejas de ser tú mismo. El miedo al juicio es un obstáculo para la felicidad. Quienes viven para encajar, rara vez logran la paz interior. Ejercicio práctico, escribe una decisión que tomaste solo por miedo al que dirán, y pregúntate, ¿realmente era lo que yo quería? 2. Porque los estoicos ignoraban la opinión pública. Epicteto enseñó, no te preocupes por lo que otros piensan de ti. Solo ocúpate de lo que depende de ti. La opinión de los demás es incontrolable. No puedes evitar que la gente hable o juzgue, preocuparte por ello es una pérdida de energía. La crítica es inevitable. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien en desacuerdo. ¿Para qué preocuparte por algo imposible de evitar? Los grandes pensadores de la historia fueron criticados. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no dejaron que la opinión ajena dictara su vida y por eso fueron libres. Ejercicio práctico, recuerda la última vez que alguien te criticó. Pregunta, ¿esa opinión define mi valor real o es solo una percepción externa? 3. Práctica, el ejercicio de la indiferencia estoica para vivir con libertad.
Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre la mente de los demás. Deja de preocuparte por lo que piensan. Entrena la indiferencia consciente. Cada vez que sientas miedo al juicio ajeno, recuérdate, esto no me define. Vive según tus valores, no según las expectativas externas. Pregunta, ¿es esto importante para mí o solo lo hago por los demás? Repite mentalmente, nada de lo externo puede dañarme. Con práctica, el ruido externo perderá su impacto sobre ti. Ejercicio práctico, durante un día, actúa sin pensar en el juicio de los demás. Observa cómo te sientes al final del día. Liberarte del que dirán es el primer paso hacia una vida auténtica y plena. La verdadera libertad nace cuando vives según tus principios, no según las expectativas de otros. Recuerda, lo que otros piensan de ti es su problema, no el tuyo. Capítulo 10. El arte de soltar. No aceptes la ilusión de la permanencia. El mayor error es aferrarse a lo que por naturaleza está destinado a cambiar. Vivimos como si todo fuera eterno, las relaciones, el éxito, la juventud, la vida misma. Pero el estoicismo nos enseña que todo es transitorio y aferrarnos a lo efímero solo genera sufrimiento. Aprender a soltar no significa resignarse, sino aceptar la realidad con serenidad y sabiduría. Hoy aprenderás cómo la impermanencia es una ventaja, cómo entrenarte para aceptar la pérdida sin sufrimiento y el método estoico definitivo para vivir sin apego y con máxima tranquilidad. 1. Nada dura para siempre, y eso es una ventaja. Marco Aurelio escribió, observa cómo todo cambia constantemente y aprende a amarlo. El cambio es inevitable. Todo lo que hoy tienes, tus posesiones, relaciones, salud y vida, en algún momento desaparecerá. La impermanencia es libertad. Si nada es eterno, significa que tampoco los problemas, el dolor o las dificultades lo son. Cuando dejas de temer el cambio, vives con más intensidad. Saber que algo no durará para siempre hace que lo valores más. Ejercicio práctico. Recuerda algo que creíste que duraría para siempre y que ya no está. Pregunta, ¿qué aprendí de su fin? 2. Cómo entrenarte para aceptar la pérdida sin sufrimiento. Séneca aconsejaba: prepárate para perder todo lo que amas, y cuando ocurra, no sufrirás. No poses nada, todo es prestado. Desde tu cuerpo hasta tus seres queridos, todo te ha sido dado temporalmente. Anticípate a la pérdida. Reflexionar sobre la posibilidad de perder algo te ayuda a valorarlo sin miedo. No te aferres a lo inevitable. La resistencia al cambio genera sufrimiento, la aceptación trae paz. Ejercicio práctico. Cada día, dedica un minuto a imaginar cómo sería tu vida si perdieras algo importante. No como una tragedia, sino como un entrenamiento mental para aceptar la realidad. 3. Método estoico, para vivir sin apego y con máxima tranquilidad. Epicteto enseñó: no te aferres a nada que no puedas soltar sin dolor. Disfruta sin depender. Ama, trabaja y disfruta, pero sin obsesionarte con la permanencia. La clave es la gratitud, no la posesión. En lugar de pensar, esto es mío, piensa, tuve la fortuna de disfrutarlo mientras duró. Cada final es un nuevo comienzo. Todo lo que pierdes, abre espacio para algo nuevo. Ejercicio práctico, escribe 3 cosas de las que podrías desapegarte sin que afecten tu paz interior. Aferrarse a lo que está destinado a cambiar solo genera sufrimiento. La verdadera tranquilidad llega cuando aceptas la impermanencia y aprendes a vivir el presente sin miedo a perderlo. Recuerda, nada dura para siempre, y eso es lo que hace que la vida sea valiosa. A lo largo de este audiolibro, hemos recorrido las trampas invisibles que pueden esclavizar tu mente, la opinión ajena, el miedo heredado, la culpa innecesaria, la queja constante, el rencor, el deseo de control.
Los favores envenenados, el robo de tu tiempo, la expectativa social y el apego a lo efímero. Ahora la pregunta es, ¿seguirás cargando con todo esto o decidirás soltarlo? El estoicismo no es una filosofía pasiva, sino un entrenamiento diario para fortalecer tu carácter y vivir con verdadera libertad. Cada día es una oportunidad para aplicar estas lecciones, para dejar de recibir lo que no suma y empezar a elegir con conciencia lo que realmente vale la pena. El mundo seguirá siendo el mismo. La diferencia está en cómo decides enfrentarlo. Cuando la crítica llegue, recordarás que solo aceptas opiniones de quienes admiras. Cuando el miedo intente detenerte, aplicarás la técnica estoica para desafiarlo. Cuando el resentimiento quiera encadenarte, serás dueño de tus emociones. Cuando el tiempo se escape, lo usarás con intención. Cuando la vida cambie, lo aceptarás sin sufrimiento. El verdadero poder está en tu mente, en tu capacidad de elegir qué recibir y qué dejar pasar. Gracias por acompañarme en este camino. Ahora te toca a ti decidir, ¿seguirás atrapado en lo que otros te imponen o empezarás a vivir con la libertad de un verdadero estoico?